El tema que he escogido de parte de Dios para compartir con ustedes en esta mañana lo he titulado La revelación de Cristo en el interior del creyente. Tenemos que entender que el comienzo de toda obra de Dios en el hombre es una revelación interior de Jesucristo. Pablo lo dijo de esta manera en Filipenses capítulo 1 versículo 6. Dijo: yo estoy plenamente persuadido que el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que cuando Cristo es revelado en el corazón de los hombres, comienza un proceso de transformación que termina cuando Cristo venga a buscar a la iglesia. Él lo explica de una manera magistral en 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 51 hasta el versículo 53. Dice el apóstol Pablo: he aquí os digo un misterio. Ustedes saben que los misterios de Dios estaban ocultos desde todas las edades, por todas las generaciones, hasta la manifestación y revelación de Jesucristo al mundo. Por eso, cuando sus discípulos le preguntaron a Jesús: ¿por qué es que tú hablas en parábola? Él le dijo en Lucas capítulo 8 versículo 10: a ellos yo le voy a hablar en parábola, pero a vosotros les he dado a conocer los misterios del reino. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? Que a los escogidos les serán reveladas las cosas espirituales. Ahora, dice el apóstol Pablo: te voy a revelar un misterio. ¿Cuál era el misterio? No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, versículo 52, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Dice: porque es necesario que esto corruptible se revista de incorrupción y esto mortal se revista de inmortalidad. ¿Qué es lo que nos está aquí diciendo el apóstol Pablo? Aquí nos está dando el final de la película, el final de la transformación del creyente cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Pero mientras tanto, desde el inicio en que Cristo fue revelado en nosotros, hay un proceso de renovación que nos lleva a la transformación final. Para eso Dios ha dejado en nosotros el Espíritu Santo. Dice que es la garantía que Dios ha depositado en cada uno de nosotros hasta el día de la redención de la posesión adquirida. Es decir, que desde el primer momento del inicio, donde Cristo viene a nuestros corazones, hasta el día que seamos arrebatados para estar para siempre con el Señor, hay un proceso interno dentro de nosotros de renovación que nos lleva a la transformación final. Ahora bien, esto por largo tiempo Dios lo tuvo en secreto. Busca conmigo, por favor, Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 3 hasta el versículo 5, dice así el apóstol Pablo: que por revelación, diga conmigo, revelación. Acuérdase que Pablo no caminó con Jesucristo. Todo lo que aprendió el apóstol Pablo fue por revelación. ¿No te acuerdas lo que dijo en la Santa Cena? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿De quién lo recibió? Del Señor. Pero él nunca conoció al Señor físicamente, sino que todo lo que él recibió del Señor fue por, diga conmigo, fue por revelación. Dice que por revelación me fue declarado el misterio. Diga conmigo, el misterio. El misterio, repito, es algo oculto, algo secreto, algo que no es revelado. Pero dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo el cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Un misterio que es revelado ¿en quién? Diga conmigo, en Cristo. Sigue diciendo el 5: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, hasta la manifestación de Jesucristo al mundo. Este misterio del cual yo le estoy hablando jamás en la vida se le dio a conocer a ningún ser humano. Pero ahora en la dispensación de la gracia,
este misterio le es revelado a los escogidos. ¿Cuántos escogidos hay aquí en esta hora? Bueno, este misterio es revelado a ti a través del Espíritu Santo. Vamos, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora, diga conmigo, ahora. Esto no es para el futuro. Vamos, diga conmigo, esto es para ahora, para el presente. Vamos, diga conmigo, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Si tú tienes el Espíritu de Dios, este misterio te va a ser revelado a ti. Todos los misterios de Dios son revelados al creyente por el Espíritu. Porque lo oculto de Dios, le dijo Pablo a los corintios, le es revelado al Espíritu del hombre por el Espíritu de Dios que mora en el hombre. Si el Espíritu de Dios está en ti, tú vas a tener esta revelación. Acuérdate que la revelación es progresiva. Nosotros vamos creciendo progresivamente. Acuérdate que el camino, el crecimiento del creyente es como la luz de la aurora que va de aumento, progresivamente aumentando hasta que el día es perfecto. El propósito de Dios es perfeccionarnos a través de la renovación que nos lleva a la transformación y nos perfecciona a la imagen del varón perfecto, el cual se llama Jesucristo. Entonces, es misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Era un misterio, diga, era un misterio oculto. Todavía sigue oculto para el mundo, pero revelado a la iglesia. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta mañana. Ahora bien, estamos en la dispensación entonces del misterio revelado. La visión de Pablo era revelar el misterio oculto a su generación. Misterio que le fue revelado por Jesucristo. Dice Efesios capítulo 3 versículo 9, escucha, y de aclarar cuál es la dispensación. Ay, Dios mío, escucha esto. Usted es una dispensación privilegiada. Estamos en la dispensación de la gracia. Tú caes, Dios te levanta. Tú vuelves a caer, yo te sigo levantando. 7 veces tú caes y 7 veces yo te vuelvo a levantarte, dice Dios. En la ley tú caías y eras apedreado, porque la paga del pecado, ¿qué cosa era? Muerte. Pero aquí ahora, en la dispensación de la gracia, el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo. No morirá, sino que vivirá y contará el amor y las maravillas del Dios Todopoderoso que ha manifestado sobre sus escogidos. Puede alabar su nombre en esta mañana. Wow. Diga, de aclarar cualquier tipo de confusión que haya acerca de este misterio. ¿Sabe lo que está diciendo hoy el apóstol Pablo? Que está en la mejor dispensación de la historia bíblica. En la dispensación de la gracia. Y de aclarar a cuánto, diga, a todos. Dice Pablo, yo quiero declararle a esta dispensación el misterio escondido por todas las edades en Dios. ¿Dónde estaba escondido el misterio? En Dios. Y como estaba escondido en Dios, el único que lo podía revelar era Dios. Dios escondió el misterio hasta el momento que Él lo quiso revelar al mundo. Cuando llegó el tiempo establecido por Dios, Él entonces reveló el misterio a través de su Hijo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y la Biblia nos habla ampliamente acerca de esta revelación. Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice así la palabra del Señor. El misterio que estaba oculto desde los siglos y edades, vamos a decir conmigo, ahora ha sido manifestado o revelado a sus santos. ¿Quiénes son los santos? Todos aquellos que Dios ha escogido, lo ha lavado con su sangre y los ha santificado a través de su Santo Espíritu. Vamos, diga, ese soy yo. Usted es un santo. Santos no son los ídolos que se ponen en los altares. Usted es un santo porque ha sido lavado y santificado por la sangre del Cordero. Aleluya. El verdadero santo no es el que ponen en un altar como ídolo. Es aquel que ha sido lavado, justificado y perdonado por la sangre de Jesús. Si Cristo no es revelado a nuestra vida, no hay cambio. No estoy hablando de una experiencia. Estoy hablando de la revelación interna de Jesucristo en nosotros. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas
de su gloria, de este misterio. Pero está lleno de riquezas espirituales para ti y es glorioso cuando este misterio es revelado. Por eso dice aquí, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Gentil es todo aquel que no es del pueblo de Israel. Es decir, que entonces Jesucristo es para todas las naciones. Antes era para los judíos, a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Pero más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Vamos a decir, Jesucristo es para el mundo, no es para los judíos. Por eso es que ahora en Cristo Jesús ya no hay judío, no hay griego, no hay varón, ni hay mujer, no hay bárbaro, ni hay escita, porque todos somos uno en Cristo Jesús. El judío no vale más que tú, ni tampoco tú vales más que el judío. ¿Sabes cuánto vale el judío y cuánto vales tú? Lo mismo. ¿Cuánto valemos? La sangre de Cristo. La misma sangre que te limpia a ti es la misma sangre que lo limpió a Él. La misma sangre que te justificó es la misma sangre que lo justificó a Él. Él no tiene una sangre más especial que la tuya. No que los pueblos escogidos. A mí también Dios me escogió. Mas vosotros sois pueblo escogido, nación santa, un pueblo que Dios adquirió para publicar sus virtudes. Pero no vamos a publicar las virtudes de Dios hasta que éste no sea revelado en nosotros. Escucha, a quienes Dios quiso dar a conocer. ¿A quién quiso dar Dios a conocer? ¿Cuál es el misterio? Aquí está el misterio. Que Cristo en vosotros. Cristo ven. ¿Cómo que Cristo ven? Cristo está en ti. ¿Ves Jesús? Jesús está en ti. ¿Lo podemos sentir o no lo podemos sentir? ¿Está dentro de nosotros o no está dentro de nosotros? Dice que a Cristo tú lo puedes palpar. Porque no lo ves, pero lo siente. Amén. Dije que esto es algo progresivo. Desde el primer momento que nosotros aceptamos a Cristo, Cristo está en nosotros. Ahora la segunda está en Colosenses capítulo 3, versículo 4. Busca ahí conmigo, por favor. Ya ahora Cristo no solamente está en nosotros, ahora Cristo es nuestra vida. Ya no vives tú. Ahora el que vive en ti se llama Jesucristo, porque tenemos la vida de Él activa dentro de nosotros. Por Él vivimos, por Él nos movemos y por Él somos. ¿Dice eso la palabra del Señor? Vamos a decir, por Él yo vivo, por Él yo respiro. Por Él es que yo estoy parado en esta mañana aquí en este altar. Por Él es que usted se despertó y abrió sus ojos en la mañana. Cristo es nuestra vida. Aquí lo dice, cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. La garantía para que nosotros seamos manifestados con Él en gloria no es solamente que Cristo esté en nosotros, sino que Él sea nuestra vida. La tercera palabra que usa el apóstol Pablo para manifestar progresivamente la revelación de Cristo en el creyente está en Colosenses capítulo 3 versículo 11. Ya Cristo no está solamente en nosotros, ya Cristo no se convierte solamente en nuestra vida, ahora Cristo es todo en nosotros. Hasta que Cristo no sea todo en nosotros, entonces Cristo no se ha revelado a tu vida lo suficiente. Ahora la tercera es Colosenses 3:11, dice, donde no hay griegos ni judíos. Ya aquí no hay nacionalidad, ni circuncisión ni incircuncisión, ni ritos de la ley. Esto no es un problema de ley. Ni bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo, vamos, diga conmigo, es todo. Vamos a decir conmigo, Cristo es todo en todo. Hasta que Cristo no sea todo en nosotros. ¿Qué cosa es Cristo en nosotros? Que todas las opciones en tu vida que tú vayas a determinar en tu vida, tiene que ser Cristo primero. Eso es Cristo en todo. Ponerlo a Él en todo. ¿Sabe por qué tienes que poner a Cristo en todo? Porque sin Él, hijo, nada puedes hacer. Mira a Cristo. Yo estuve estudiando piloto de aviación. Y yo recuerdo que cuando nos remontábamos en las nubes, tú no ves el terreno. Y cuando tú vas por las nubes, tú tienes que usar los equipos, los relojes, para poderte orientar correctamente. Hay momentos en tu vida en que a tu alrededor vas a ver solamente nubes y muy oscuras.
Y te vas a tener que orientar precisamente por el reloj espiritual, el cual se llama Jesucristo, que te lleva en la dirección correcta. ¿Me escuchó? Cuando todo está oscuro a tu alrededor, cuando tú vas metido así entre las nubes que no se ve nada, ¿sabes lo que hacen los pilotos? Ellos se van guiando por la instrumentación del avión. Cada uno tiene un instrumento que te va señalando si vas bien en la dirección correcta. Cuando nosotros ponemos los ojos en Jesús, tú puedes estar seguro que siempre vamos a ir en la dirección correcta y Dios siempre nos va a llevar a puerto seguro. Vemos cómo la revelación de Dios es progresiva. Cristo en nosotros. Cristo se convierte en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Es el estilo de vida de todos los creyentes y al final, paulatinamente vamos creciendo de tal manera que Cristo es todo para nosotros. Cuando hablo de revelación de Cristo, no te estoy hablando de una experiencia. Yo estoy seguro que si tú estás aquí y has permanecido años en Cristo Jesús, es porque tú has tenido experiencias espirituales con Él. Pero la cosa no consiste en experiencia, la cosa consiste en revelación. Ustedes saben que camino a Damasco, Pablo tuvo tremendo encuentro con el Señor. Pablo tuvo tremenda experiencia con Jesús. Pero eso no era suficiente. ¿Se acuerdan lo que pasó? Una luz que dice que traspasaba la luz del mediodía. Dice que lo tiró a tierra. Cuando lo tiró a tierra, él comenzó a clamar: ¿qué es esto que me ha sucedido? ¿Quién es el que me ha derribado? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Dura cosa, Pablo, de dar coce contra el aguijón. Y ahí comienza el proceso del llamamiento de Pablo para llevarle precisamente esta revelación a los gentiles. Pero dice Pablo, escucha para acá, ni la caída a tierra, ni las cosas exteriores que yo experimenté con Jesús era suficiente hasta el día que Jesús fue revelado en mí. Busca Gálatas capítulo 1, versículo 11, un momentito, vamos a terminar con esto. Aquí Pablo dice, mire para acá: mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Mire para acá, por favor. Ustedes saben que el apóstol Pablo fue educado a los pies de Gamaliel, el hombre más erudito entre los fariseos. Pero lo que le había enseñado Gamaliel y lo que había aprendido de la ley no le servía para nada. ¿Qué significa eso? Que las cosas externas que nosotros aprendimos allá afuera no nos sirve para nada hasta que Cristo nos sea revelado en nuestro interior. Dice Pablo, está bien esa experiencia que tuve, que caí a tierra, que estuve ciego, que estuve 3 días allá metido en un lugar hasta que vinieron y oraron por mí, cayeron como escamas de mis ojos. Eso nada tiene que ver con la revelación interna que yo tuve con Jesucristo. Una cosa es la experiencia externa, el cosquilleo, el caerme para atrás y el levantarme, y otra cosa es la revelación interna cuando Cristo es revelado en el corazón de los hombres. Termino con esto. Mira, para que usted entienda que lo más importante no es lo que experimentamos afuera, sino lo que Dios nos revela adentro. Dice así: mas los hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Por qué no es según hombre? Aquí lo sigue diciendo: pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación. El mejor evangelio que se aprende es el que nos revela el Espíritu. Escucha, por favor, no me malinterprete. No quiere decir que usted no vaya a la universidad teológica, que usted vaya al instituto bíblico, vaya, que usted haga un discipulado, prepárese. Pero lo más importante para nosotros es que ese estudio que recibimos en el discipulado, en el instituto bíblico o en la universidad teológica, esté conectado con el rema de Dios, para que entonces Dios nos revele lo profundo de su palabra. Porque de lo contrario lo que vas a tener es información si no hay revelación. Información sin revelación, eso se llama religión. Cuando la religión ocupa el corazón y la mente de los hombres, invalida la revelación y el conocimiento del Hijo de Dios en él. Porque la religión lo que hace es enceguecerte. La religión lo que hace es poner en penumbra tu entendimiento.
Porque en la religión no hay revelación. ¿Me escuchó? En la religión hay información, pero no revelación. Por eso tú ves las personas hablando locuras en los púlpitos, hablando locuras en la televisión, hablando locuras en la radio, y hay veces que la gente captan, absorben lo que están diciendo y lo quieren traer a las iglesias y lo quieren predicar desde los púlpitos, porque todavía no se han asociado con la visión ni la palabra que se predica en la iglesia. Una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es asociarnos con la visión de la casa, captar la atmósfera y la visión de la casa. Y si tú eres parte de esto, trata de entrar en esa dimensión espiritual. Porque de lo contrario, si no entramos en esa dimensión espiritual y nos ponemos como espectadores desde afuera, lo que vamos a hacer es estorbar la obra del Señor. Y tratarnos de aprovechar de ella las veces que podamos, pero sin ningún tipo de compromiso. Es como las dos personas que se gustan y se quieren aprovechar los unos a los otros, pero sin ningún tipo de compromiso. ¿Tiene sentido esa relación? Dios lo dice de esa manera. Si tú no estás comprometido conmigo y con mi obra, y yo te he ubicado para ese propósito, ¿para qué tú me sirves? El que no es conmigo es un estorbo para mí. No quiere decir que nadie de aquí por favor, no me malinterprete. No quiere decir que usted sea un estorbo, de ninguna manera estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando no tenemos revelación del Señor en nosotros, no vamos entonces a activarnos y hacer entonces lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Por eso muchas personas se embarcan, porque viene un Juan de los Palotes y le profetiza cualquier locura y se manda a correr detrás de ella. ¿Sí me entiendes? No todo lo que te dicen, cualquiera que predica la palabra del Señor es de Dios. Probar los profetas para ver si son del Señor. El domingo pasado que vino un profeta dijo, en este año esta casa se paga por completo. ¿Dijo eso o no dijo eso? Y aquí está. Ustedes lo escucharon, ¿verdad? Usted lo escuchó, ¿verdad, hermano? Este año esta casa se paga en su totalidad. Pero pregunto, ¿es profeta o no es profeta? Dice que si la profecía que da el profeta se cumple, entonces es un profeta. Si no se cumple, es un falsante. Y yo creo que se han cumplido varias de ellas de las cosas que he dicho en este lugar. Entonces tienes que tener cuidado. Este año, métate en la presencia del Señor. Que Cristo sea revelado en su totalidad en ti. Y comienza a activar todo ese potencial. Yo veo tantos potenciales aquí. En cada uno de ustedes. Hay un potencial en cada uno. Yo miro hermanos, mire para acá, yo he visto que hay hermanos y hermanas que están pasando unas luchas terribles. Y como que ya no quieren seguir, como que quieren soltar el arado. Y yo digo, Dios mío, si esa persona supiera el potencial que hay en él o en ella. Precisamente porque el diablo te está haciendo la guerra. Para tratar de invalidar el propósito de Dios en ti. Para que tú no alcances lo que Dios te ha concedido. Y te comienza a poner resentimiento contra Dios. Y Dios dice, yo no tengo culpa de nada de esto. Yo no soy el problema. Yo soy la solución. Lo que tienes que tener revelación de Cristo en ti. Lo que tú tienes de Él y lo que tú puedes hacer a través de Él. Cuando tú tienes esas tres cosas, el diablo no te puede engañar. No te puede cancelar. No te puede estancar, pueblo. Dios no tiene la culpa. No permita que el diablo le tire la bola a Dios. Porque Dios no tiene la culpa. La culpa la tenemos nosotros, uno, por no tener revelación de Dios, y dos, por darle lugar al diablo. Dice el 15, pero cuando agradó a Dios, cuando Dios quiso, que me apartó desde el vientre de mi madre. Yo quiero que tú sepas que literalmente todos los que estamos aquí hemos sido apartados para Dios. Dijo el salmista, tú me conociste cuando yo estaba en el embrión de mi madre. Y todo lo que tú escribiste acerca de mí, todas las cosas fueron hechas sin faltar cosa alguna. Mire para acá. Cuando Dios a ti te aparta, no hay aborto. No hay diablo. Yo vi el otro día que a una persona, a una muchacha le hicieron, vi en la internet que a una persona fue y se hizo un aborto. ¿Usted vio el video o no vio el video? ¿Sabe lo que? Bueno, ella testifica, yo fui abortada.
Pero cuando Dios tiene propósitos contigo, como lo tuvo conmigo, mi madre fue a donde estaba el ginecólogo para sacarme cuando yo estaba en el vientre de ella. Pregúntale a mi esposa cuando fue a Cuba la historia que le hizo mi hermano y que le hizo mi tía, que es una viejita ya de 80 años. Me decía, ay, Rolly, me hacía así por la cara, tú estás aquí por casualidad. Pregúntale. Eso le dije. Le dije, tía, yo no estoy aquí por casualidad, yo estoy aquí con un propósito divino. Con Dios no existen casualidades, con Dios existen propósitos. Mi madre fue al ginecólogo para sacarme, para abortarme. Porque ella había tenido dos, un varón y una hembra. Yo era el tercero. Ya tenía la parejita. Dice, esto yo no lo soporto porque vivíamos en una pobreza terrible. Mi casa era de tierra, en mi casa no había... Oye, ustedes conocen la historia, no había puertas, la casa, el techo era de guano, vivíamos en el campo. Yo vine a ponerme zapatos cuando tenía cuando entré en el internado. Tenía unos semiñocos así, que caminaba por arriba del marabú de las espinas y no me hacían daño. Parecía que lo que tenía abajo de la suela de mis pies eran caites. Caminaba por sobre la espina y nada me entraba, hermano. Tenía una coraza así de este tamaño. Y me vine a poner zapatos cuando entré en el internado. Y había una pobreza terrible. Mi madre, cuando sale embarazada, mi padre le dice, oye, eso tú no lo puedes tener. Tomó remedio, tomó hierba. Tú sabes que en los campos, ¿no? Unos a los otros le dan remedio. Tómate este remedio para que salga. Saltaba y cuanto más remedio tomaba, más se aguantaba en el vientre. Fue para que lo sacaran. Y cuando me fue a sacar, escucha para acá, el tiempo fue pasando y la criatura fue creciendo. Y dice mi madre que cuando ella estaba en ese proceso esperando para entrar, yo me moví en el vientre de ella. Y al moverme en el vientre de ella, se llevó sus manos a su vientre y Dios le activó su amor maternal. Se fue para la casa peleando con mi papá y a los 9 meses nací yo. ¿Sabe por qué? No por casualidad, no por un tilín, como decíamos. Por un tilín por poco te matan. No, no fue por un tilín, es por un plan y un propósito divino, hermano. ¿Quiere que te diga algo más? No moriré hasta que Dios no haya cumplido sus propósitos en mí. He pasado por momentos difíciles. He estado en aviones, pregúntale a mi esposa donde hemos tenido. Yo he viajado mucho y hay aviones que se han ido, caído. Este avión no se va a caer hasta que Dios no cumple el propósito en mí. ¿Sabe cuántos problemas, cuántos eventos hemos tenido en aviones? Que han tenido que aterrizar de emergencia. Y yo digo, yo no me voy a morir hasta que el propósito de Dios en mí no se cumpla. ¿Tú me estás escuchando? El diablo a mí no me va a poner temor para que yo haga su obra, porque a mí Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, diga, no voy a morir hasta que los propósitos de Dios se cumplan en mí. ¿Tú no has visto personas que han muerto en accidente y van al cielo? Y ya le ponen la sábana por encima y lo quieren meter allí en la morgue. Y de la morgue, Dios le dice, vete para abajo que todavía no es tu tiempo. ¿Han escuchado ustedes esos testimonios? Que han resucitado en la morgue. ¿Por qué? Porque todavía no era su tiempo. Tú no vas a morir en la víspera, papá. ¿Me escuchó? Hasta que Dios no haya completado todo lo que te ha prometido. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, vamos, diga, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Escucha, Él estaba dando aquí testimonio en Hechos capítulo 9 acerca de toda la historia de cómo Dios lo encontró por el camino, cómo cayó a tierra. Estaba hablando de cosas externas. Ahora aquí Pablo, con la autoridad apostólica, está hablando de la revelación interna, que es la que todos los que estamos aquí necesitamos. Dice que era muy celoso de la tradición de su padre. ¿Celoso de qué? Yo quiero que tú sepas que allá afuera hay personas que son más celosos de la religión que de las cosas celestiales que Dios nos revela a través de su Espíritu. Por eso es que tú ves que hay tanto legalismo allá afuera. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo aprendí. Yo nací en una iglesia legalista. Y lo que yo enseñaba a la iglesia cuando comencé a pastorear era legalismo.
hasta el día que Dios se reveló en mí. Y entonces yo vi que más que el legalismo, que mira solamente lo externo, había algo interno que Dios nos revela por medio de su Espíritu, que es más consistente que las cosas que nosotros podemos ver en el exterior. Me enseñaron lo externo, me enseñaron lo que miran los hombres por fuera. Pero aprendí a mirar por la revelación del Espíritu de Dios lo que Dios mira por dentro. Hay personas que se ponen pantalones, hay personas que se cortan el pelo y quizás son más santos que cualquiera que tiene el pelo por allá abajo. Por eso el que juzga aquí es Dios. Tenemos que dejar la religión. ¿Saben lo que dice Pablo? Y cierro con esto. Que hasta que tú no te conviertas de verdad, no va a dejar lo externo. El que no es convertido de verdad, siempre está tratando de aparentar por fuera lo que no es por dentro. ¿Sabe por qué? Porque no está convertido. Por eso es que Pablo era celoso de la tradición ¿de quién? De su padre. Estaba siguiendo las reglas, las normas de su padre. Pero eso dice que Moisés, como estaba bajo la ley, dice que se puso un velo para que la gente no pudieran ver la gloria de Dios que se manifestaba en él. Y dice el apóstol Pablo, pero cuando se convierta en el Señor, el velo se le quitará y Cristo será revelado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad religiosa, allí se va el legalismo, allí se va lo externo, y comenzamos entonces a crecer en el interior. Póngase de pie en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús.